Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, sobre la paz eterna, 1795. Puede dejarse a un lado la cuestión de si esta satírica inscripción, escrita en el rótulo de una posada holandesa en el que había dibujado un cementerio, interesa a los hombres en general o a los jefes de Estado en particular, que no llegan nunca a estar hartos de la guerra, o exclusivamente a los filósofos que anhelan ese dulce sueño. El autor del presente ensayo pone como condición lo siguiente: que el político práctico sea consecuente en caso de conflicto con el teórico, y no pretenda ver peligro alguno para el Estado en las opiniones de éste, aventuradas al azar y manifestadas públicamente, ya que suele desdeñar al teórico, cuyas hueras ideas, según el político práctico, no ponen en peligro al Estado que debe arrancar de principios empíricos, y a quien se le puede permitir echar los 11 bolos de una vez sin que aquel político de mundo le haga ningún caso. Con esta cláusula salvatoria quiere el autor saberse a cubierto, expresamente y de la mejor forma, de toda interpretación maliciosa. Sección primera, que contiene los artículos preliminares para la paz perpetua entre los estados. 1. No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con las reservas secretas sobre alguna causa de guerra en el futuro. Se trataría en ese caso simplemente de un mero armisticio, un aplazamiento de las hostilidades, no de la paz, que significa el fin de todas las hostilidades. La añadidura del calificativo eterna es un pleonasmo sospechoso. Las causas existentes para una guerra en el futuro, aunque quizá ahora no conocidas ni siquiera para los negociadores, se destruyen en su conjunto por el tratado de paz, por mucho que pudieran aparecer en una penetrante investigación de los documentos de archivo. La reserva, reservatio mentalis, sobre viejas pretensiones a las que por el momento ninguna de las partes hace mención porque están demasiado agotadas para proseguir la guerra, con la perversa intención de aprovechar la primera oportunidad en el futuro para este fin, pertenece a la casuística jesuítica y no se corresponde con la dignidad de los gobernantes, así como tampoco se corresponde con la dignidad de un ministro la complacencia en semejantes cálculos, si se juzga el asunto tal como es en sí mismo. Si en cambio se sitúa el verdadero honor del Estado, como hace la concepción ilustrada de la prudencia política, en el continuo incremento del poder sin importar los medios, aquella valoración parecerá pedante y escolar. 2. Ningún Estado independiente, grande o pequeño, lo mismo da, podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación. Un Estado no es un patrimonio, patrimonium, como el suelo sobre el que tiene su sede. Es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer. Injertarlo en otro Estado, al que como un tronco tiene sus propias raíces, significa eliminar su existencia como persona moral y convertirlo en una cosa, contradiciendo, por tanto, la idea del contrato originario sin el que no puede pensarse ningún derecho sobre un pueblo. Todo el mundo conoce a qué peligros ha conducido a Europa, hasta los tiempos más recientes, este prejuicio sobre el modo de adquisición, pues las otras partes del mundo no lo han conocido nunca, de poder incluso contraerse matrimonios entre estados. Este modo de adquisición es, en parte, un nuevo instrumento para aumentar la potencia sin gastos de fuerzas mediante pactos de familia y, en parte,
sirve para ampliar por esta vía las posesiones territoriales. Hay que contar también el alquiler de tropas a otro estado contra un enemigo no en común, pues en este caso se usa y abusa de los súbditos a capricho, como si fueran cosas. 3. Los ejércitos permanentes, miles, perpetuas, deben desaparecer totalmente con el tiempo, pues suponen una amenaza de guerra para otros estados con su disposición a aparecer siempre preparados para ella. Estos estados se estimulan mutuamente a superarse dentro de un conjunto que aumenta sin cesar y, al resultar finalmente más opresiva la paz que una guerra corta, por los gastos generados por el armamento, se convierten ellos mismos en la causa de guerras ofensivas, al objeto de librarse de esta carga. Añádase a esto que ser tomados a cambio de dinero para matar o ser muertos parece implicar un abuso de los hombres como meras máquinas e instrumentos en manos de otro, del Estado. Este uso no se armoniza bien con el derecho de la humanidad en nuestra propia persona. Otra cosa muy distinta es defenderse y defender a la patria de los ataques del exterior con las prácticas militares voluntarias de los ciudadanos, realizadas periódicamente. Lo mismo ocurriría con la formación de un tesoro, pues, considerado por los demás estados como una amenaza de guerra, les forzaría a un ataque adelantado, si no se pusiera a ello la dificultad de calcular su magnitud, porque de los tres poderes, el militar, el de alianzas y el del dinero, este último podría ser ciertamente el medio más seguro de guerra. 4. No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior. Esta fuente de financiación no es sospechosa para buscar, dentro o fuera del Estado, un fomento de la economía, mejora de los caminos, nuevas colonizaciones, creación de depósitos para los años malos, etc. Pero un sistema de crédito, como instrumento en manos de las potencias para sus relaciones recíprocas, puede crecer indefinidamente y resulta siempre un poder financiero para exigir en el momento presente, pues seguramente no todos los acreedores lo harán a la vez, las deudas garantizadas, la ingeniosa invención de un pueblo de comerciantes en este siglo. Es decir, es un tesoro para la guerra que supera a los tesoros de todos los demás estados en conjunto y que solo puede agotarse por la caída de los precios, que se mantendrán, sin embargo, largo tiempo gracias a la revitalización del comercio por los efectos que éste tiene sobre la industria y la riqueza. Esta facilidad para hacer la guerra unida a la tendencia de los detentadores del poder, que parece estar íncita en la naturaleza humana, es por tanto un gran obstáculo para la paz perpetua. Para prohibir esto debía existir, con mayor razón, un artículo preliminar, porque al final la inevitable bancarrota del Estado implicará a algunos otros estados sin culpa, lo que constituiría una lesión pública de estos últimos. En ese caso, otros estados, al menos, tienen derecho a aliarse contra semejante estado y sus pretensiones. 5. Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. Pues, ¿qué le daría derecho a ello? Quizá el escándalo que dé a los súbditos de otro estado. Pero ese escándalo puede servir más bien de advertencia, al mostrar la gran desgracia que un pueblo se ha traído sobre por sí por vivir sin leyes. Además, el mal ejemplo que una persona libre da a otra no es en absoluto ninguna lesión, como scandalum acceptum. Sin embargo,
no resulta aplicable al caso de que un Estado se divida en dos partes a consecuencia de disensiones internas y cada una de las partes represente un Estado particular con la pretensión de ser el todo. Que un tercer Estado preste entonces ayuda a una de las partes no podría ser considerado como injerencia en la constitución de otro Estado, pues sólo existe anarquía. Sin embargo, mientras esta lucha interna no se haya decidido, la injerencia de potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo independiente que combate una enfermedad interna. Sería incluso un escándalo y pondría en peligro la autonomía de todos los estados. 6. Ningún estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, como el empleo en el otro estado de asesinos, percursores, envenenadores, benefici, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, perduelio, etc. Estas son estratagemas deshonrosas, pues aún en plena guerra ha de existir alguna confianza en la mentalidad del enemigo, ya que de lo contrario no se podría acordar nunca la paz, y las hostilidades se desviarían hacia una guerra de exterminio, bellum internecinum. La guerra es, ciertamente, el medio tristemente necesario en el estado de naturaleza para afirmar el derecho por la fuerza, estado de naturaleza donde no existe ningún tribunal de justicia que pueda juzgar con la fuerza del derecho. En la guerra, ninguna de las dos partes puede ser declarada enemigo injusto, porque esto presupone ya una sentencia judicial, sino que el resultado entre ambas partes decide de qué lado está el derecho, igual que ante los llamados juicios de Dios. No puede concebirse, por el contrario, una guerra de castigo entre estados, bellum punitivum, pues no se da entre ellos la relación de un superior a un inferior. De todo esto se sigue que una guerra de exterminio, en la que puede producirse la desaparición de ambas partes y por tanto de todo el derecho, sólo posibilitaría la paz perpetua sobre el gran cementerio de la especie humana y por consiguiente no puede permitirse ni una guerra semejante ni el uso de los medios conducentes a ella. Que los citados medios conducen inevitablemente a ella se desprende de que esas artes infernales, por sí mismas viles, cuando se utilizan, no se mantienen por mucho tiempo dentro de los límites de la guerra, sino que se trasladan también a la situación de paz, como ocurre por ejemplo en el empleo de espías, uti exploratoribus, en donde se aprovecha la indignidad de otros, la cual no puede eliminarse de golpe. De esta manera se destruiría por completo la voluntad de paz. Aunque todas las leyes citadas son leyes prohibitivas, leges prohibitivae, objetivamente, es decir, en la intención de los que detentan el poder, hay algunas que tienen una eficacia rígida, sin consideración de las circunstancias, que obligan inmediatamente a un no hacer, leges strictae, como los números 1, 5, 6, mientras que otras, como los números 2, 3, 4, sin ser excepciones a la norma jurídica, pero tomando en cuenta las circunstancias al ser aplicadas, ampliando subjetivamente la capacidad, contienen una autorización para aplazar la ejecución de la norma sin perder de vista el fin que permite, por ejemplo, la demora en la restitución de ciertos estados después de pérdida la libertad del número 2, no ad calendas graecas, como solía prometer Augusto, lo que supondría su no realización, sino sólo para que la restitución no se haga de manera apresurada y de manera contraria a la propia intención. La prohibición afecta, en este caso,
sólo al modo de adquisición, que no debe valer en lo sucesivo, pero no afecta a la posesión que, si bien no tiene el título jurídico necesario, sí fue considerada como conforme a derecho por la opinión pública de todos los estados en su tiempo, en el de la adquisición putativa. Sección segunda, que contiene los artículos definitivos para la paz perpetua. El estado de paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, status naturalis, que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza. El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado, pues la omisión de hostilidades no es todavía garantía de paz, y si un vecino no da seguridad a otro, lo que solo puede suceder en un estado legal, cada uno puede considerar como enemigo a quien le haya exigido esa seguridad. Primer artículo definitivo para la paz perpetua. La constitución civil de todo estado debe ser republicana. La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios, primero, de la libertad de los miembros de una sociedad, en cuanto a hombres, segundo, de la dependencia de todos respecto a una única legislación común, en cuanto a súbditos, tercero, de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos, en cuanto a ciudadanos. Es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La Constitución republicana es, pues, por lo que respecta al derecho, la que subyace a todos los tipos de constitución civil. Hay que preguntarse además si es también la única que puede conducir a la paz perpetua. La Constitución republicana, además de tener la pureza de su origen, de haber nacido en la pura fuente del concepto de derecho, tiene la vista puesta en el resultado deseado, es decir, en la paz perpetua. Si es preciso el consentimiento de los ciudadanos, como no puede ser de otro modo en esta Constitución, para decidir si debe haber guerra o no, nada es más natural que se piense mucho el comenzar un juego tan maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para sí mismos todos los sufrimientos de la guerra, como combatir, costear los gastos de la guerra con su propio patrimonio, reconstruir penosamente la devastación que deja tras sí la guerra, y por último, y para colmo de males, hacerse cargo de las deudas que se transfieren a la paz misma y que no desaparecerán nunca, por nuevas y próximas guerras. Por el contrario, en una constitución en la que el súbdito no es ciudadano, en una constitución que no es, por tanto, republicana, la guerra es la más sencilla del mundo, porque el jefe del Estado no es un miembro del Estado sino su propietario. La guerra no le hace perder lo más mínimo de sus banquetes, cacerías, palacios de recreo, fiestas cortesanas, etc. Y puede, por tanto, decidir en la guerra, como una especie de juego, por causas insignificantes encomendar indiferentemente la justificación de la misma, por mor de la seriedad, al siempre dispuesto cuerpo diplomático. Para que no se confunda la Constitución republicana con la democrática, como suele ocurrir, es preciso hacer notar lo siguiente. Las formas de un Estado, civitas, pueden clasificarse por la diferencia en las personas que poseen el supremo poder del Estado o por el modo de gobernar al pueblo, sea quien fuere el gobernante. Con la primera vía se denomina realmente la forma de la soberanía, forma imperii, y solo hay tres formas posibles, a saber,
La soberanía la posee uno solo o algunos relacionados entre sí, o todos los que forman la sociedad civil conjuntamente. Autocracia, aristocracia y democracia, poder del príncipe, de la nobleza, del pueblo. La segunda vía es la forma de gobierno. Forma regiminis. Y se refiere al modo como el Estado hace uso de la plenitud de su poder. Modo basado en la Constitución, en el acto de la voluntad general por el que una masa se convierte en un pueblo. En este sentido, la Constitución es o republicana o despótica. El republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo, gobierno, del legislativo. El despotismo es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes que él mismo se ha dado, con la que la voluntad pública es manejada por el gobernante como su voluntad particular. De las tres formas de Estado, la democracia es, en el sentido propio de la palabra, necesariamente un despotismo, porque funda un poder ejecutivo donde todos deciden sobre y, en todo caso, también contra uno, quien por tanto no da su consentimiento, con lo que todos, sin ser de todos, deciden. Esto es una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad. Toda forma de gobierno que no sea representativa es en propiedad una no forma, porque el legislador no puede ser al mismo tiempo ejecutor de su voluntad en una y la misma persona. Como lo universal de la premisa mayor en un silogismo no puede ser, al mismo tiempo, la subsunción de lo particular en la premisa menor. Y si bien las otras dos constituciones son siempre defectuosas al dar cabida a semejante modo de gobierno, es posible al menos en ellas que adopten un modo de gobierno de acuerdo con el espíritu de un sistema representativo, como por ejemplo Federico II al decir que él era simplemente el primer servidor del Estado, mientras que la Constitución democrática, por el contrario, lo hace imposible porque todos quieren ser soberano, Herr. Se puede decir, por consiguiente, que cuanto más reducido es el número de personas del poder estatal, el número de Herrscher, y cuanto mayor es la representación de los mismos, tanto más abierta está la Constitución a la posibilidad del republicanismo, y puede esperarse que se llegue finalmente a él a través de sucesivas reformas. Por esta razón, llegar a esta única constitución totalmente jurídica resulta más difícil en la aristocracia que en la monarquía, e imposible en la democracia, a no ser mediante una revolución violenta. Pero el pueblo tiene más interés, sin comparación, en el modo de gobierno que en la forma de Estado, aun cuando la mayor o menor adecuación de esta a aquel fin tiene mucha importancia. Al modo de gobierno, que es conforme a la idea del derecho, pertenece el sistema representativo, único en el que es posible un modo de gobierno republicano y sin el cual el gobierno es despótico y violento, sea cual fuera la Constitución. Ninguna de las antiguas, así llamadas, repúblicas ha conocido este sistema y hubieron de disolverse efectivamente en el despotismo, que bajo el supremo poder de uno solo es, empero, el más soportable de todos los despotismos. Segundo artículo definitivo para la paz perpetua. El derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. Los pueblos pueden considerarse, en cuanto a estados, como individuos que en su estado de naturaleza, es decir, independientes de leyes externas, se perjudican unos a otros por su mera coexistencia, cada uno
en aras de su seguridad, puede y debe exigir del otro que entre con él en una constitución semejante a la constitución civil, en la que se pueda garantizar a cada uno su derecho. Esto sería una federación de pueblos que, sin embargo, no debería ser un estado de pueblos. Habría en ello, no obstante, una contradicción porque todo estado implica la relación de un superior, legislador, con un inferior, el que obedece, es decir, el pueblo. Y muchos pueblos en un estado vendrían a convertirse en un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis. Nosotros hemos de considerar aquí el derecho de los pueblos en sus relaciones mutuas en cuanto formando estados diferentes que no deben fundirse en uno solo. Del mismo modo que miramos con profundo desprecio el apego de los salvajes a la libertad sin ley, que prefiere la lucha continua a la sumisión a una fuerza legal determinable por ellos mismos, prefiriendo esa actuación a la hermosa libertad de los seres racionales, y lo consideramos como barbarie, primitivismo y degradación animal de la humanidad, del mismo modo debiera pensarse, tendrían los pueblos civilizados, reunidos cada uno en un estado, que apresurarse a salir cuanto antes de esa situación infame. En vez de esto, sin embargo, cada estado sitúa más bien su soberanía, majesté, pues soberanía popular es una expresión absurda, precisamente en no estar sometido en absoluto a ninguna fuerza legal externa, y el brillo del jefe de estado, Oberhaupt, consiste en sacrificar a miles de personas bajo sus órdenes por un asunto que no les afecta, sin ponerse él mismo en peligro. Y la diferencia entre los salvajes europeos y los americanos consiste fundamentalmente en esto. Muchas tribus americanas han sido aniquiladas totalmente por sus enemigos, mientras que los europeos saben aprovechar a sus vencidos de otra manera mejor que aniquilándolos. Aumentan el número de sus súbditos, aumentando de esta manera los instrumentos para futuras guerras. Teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana, que puede contemplarse en su desnudez en las relaciones libres entre los pueblos, mientras que en el estado legal civil aparece velada por la coacción del gobierno, es de admirar, ciertamente, que la palabra derecho no haya podido ser expulsada todavía de la política de guerra por pedante y que ningún estado se haya atrevido todavía a manifestarse públicamente a favor de esta opinión. Pues aún se sigue citando a Hugo Grocio, Pufendorf, Vattel y otros, dichoso consuelo, aunque sus códigos elaborados, filosófica o diplomáticamente, no tienen la menor fuerza legal ni pueden tenerla, pues los estados como tales no están bajo una fuerza exterior común, como justificación de una agresión bélica, pero no se ha dado ningún caso de que en un estado haya abandonado sus propósitos a causa de las argumentaciones de tan importantes hombres. Este homenaje que todos los estados tributan al concepto de derecho, al menos de palabra, demuestra que se puede encontrar en el hombre una disposición moral más profunda, latente por el momento, a dominar el principio malo que mora en él, que no puede negar, y a esperar esto mismo de los otros, pues de lo contrario, nunca pronunciarían la palabra derecho aquellos estados que quieren hacerse la guerra, a no ser que la dijeran de broma como aquel príncipe galo que decía: la ventaja que la naturaleza ha dado al fuerte sobre el débil es que éste debe obedecer a aquel. Vemos que la manera que tienen los estados de procurar su derecho solo puede ser la guerra, nunca un juicio ante un tribunal. Pero el derecho, sin embargo, no puede ser decidido mediante la guerra ni mediante su resultado favorable, la victoria. Vemos asimismo que un tratado de paz puede poner en peligro una guerra determinada, pero no a la situación de guerra. Posibilidad de encontrar un nuevo pretexto para la guerra,
a la que tampoco se la puede tachar de injusta, porque en esta situación cada uno es juez de sus propios asuntos. Encontramos además que no tiene vigencia para los estados, según el derecho de gentes, lo que sí vale para el hombre en el estado natural, según el derecho natural. Debe salir de esta situación, porque poseen ya, como estados, una constitución interna jurídica y están, por tanto, liberados de la coacción de otros para que se sometan a una constitución legal ampliada en conformidad con sus conceptos jurídicos. Y no obstante, la razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral, condena la guerra como una vía jurídica y convierte en cambio en un deber inmediato el estado de paz, que no puede establecerse o garantizarse ciertamente sin un pacto entre los pueblos. Tiene que existir, por tanto, una federación de tipo especial a la que se puede llamar la Federación de la Paz, Foedus Pacificum, que se distinguiría del Pacto de Paz, Pactum Pacis, en que éste buscaría acabar con una guerra, mientras que aquella buscaría terminar con todas las guerras para siempre. Esta federación no se propone recabar ningún poder del Estado, sino mantener y garantizar solamente la libertad de un Estado para sí mismo y simultáneamente la de otros Estados federados, sin que éstos deban, por esta razón, como los hombres en estado de naturaleza, someterse a leyes públicas y a su coacción. Es posible representarse la posibilidad de llevar a cabo esta idea, realidad objetiva, de la federación, federalitet, que debe extenderse paulatinamente a todos los estados, conduciendo así a la paz perpetua. Pues si la fortuna dispone que un pueblo fuerte e ilustrado pueda formar una república, que por su propia naturaleza debe tender a la paz perpetua, ésta puede constituir el centro de la asociación federativa para que otros estados se unan a ella, asegurando de esta manera el estado de libertad de los estados conforme a la idea del derecho de gentes y extendiéndose poco a poco mediante otras uniones. Puede entenderse que un pueblo diga: no debe haber entre nosotros ninguna guerra, pues queremos formar un estado, es decir, queremos imponernos a nosotros mismos un poder supremo legislativo, ejecutivo, regierende Gewalt, y judicial, richtende Gewalt, que dirima nuestros conflictos pacíficamente. Pero si este estado dice: no debe haber ninguna guerra entre mí y otros estados, aunque no reconozco ningún poder legislativo supremo que asegure mi derecho y al que yo asegure su derecho, no puede entonces entenderse en absoluto dónde quiero basar la confianza en mi derecho, si no existe el sustituto de la federación de las sociedades civiles, es decir, el federalismo libre, al que la razón debe vincular necesariamente con el concepto del derecho de gentes, si este concepto tiene todavía algún contenido pensable. Entendiendo el derecho de gentes como un derecho para la guerra, no se puede pensar en realidad nada en absoluto, porque sería un derecho que determinaría que es justo según máximas unilaterales del poder y no según leyes exteriores limitativas de la libertad del individuo de validez universal. Con un concepto así, habría que entender en ese caso que a los hombres que así piensan les sucede lo correcto si se aniquilan unos a otros y encuentran la paz perpetua en la amplia tumba que oculta todos los horrores de la violencia y de sus causantes. Los estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la situación sin leyes que conduce a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma manera que los individuos entregan su libertad salvaje, sin leyes, y forman un estado de pueblos, civitas gentium, que, siempre por supuesto en aumento, abarcaría finalmente a todos los pueblos de la tierra. Pero si por su idea del derecho de gentes no quieren esta solución,
con lo que resulta que lo que es correcto in tesi lo rechazan in hipótesi. En ese caso, el raudal de los institutos de justicia y enemistad solo podrá ser detenido, en vez de por la idea positiva de una república mundial, por el sucedáneo negativo de una federación permanente y en continua expansión, si bien con la amenaza constante de que aquellos institutos estallen. Furor impius intus fremit horridus ore cruento. Virgilio. Tercer artículo definitivo para la paz perpetua. El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Se trata, en este artículo, como en los anteriores, de derecho y no de filantropía. Y hospitalidad, Wirtbarkeit, significa aquí el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro. Este puede rechazar al extranjero, si se puede realizar si la ruina de éste, pero mientras el extranjero se comporta amistosamente en su puesto no puede el otro combatirlo hostilmente. No hay ningún derecho de huésped en el que pueda basarse esta exigencia. Para esto sería preciso un contrato especialmente generoso por el que se le hiciera huésped por cierto tiempo, sino un derecho de visita, derecho a presentarse a la sociedad, que tienen todos los hombres en virtud del derecho de propiedad en común de la superficie de la tierra, sobre la que los hombres no pueden extenderse hasta el infinito, por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse unos junto a otros y no teniendo nadie originariamente más derecho que otro a estar en un determinado lugar de la tierra. Algunas partes deshabitadas de esta superficie, el mar y los desiertos, dividen esta comunidad, pero el barco y el camello, el barco del desierto, hacen posible un acercamiento por encima de esas regiones sin dueño y hacen posible que se haga uso del derecho a la superficie que pertenece a la especie humana para un posible tráfico. Es contrario al derecho natural la inhospitabilidad de las costas, por ejemplo, de las costas berberiscas, por los robos de barcos en mares próximos, o por hacer esclavos a los marinos que arriban a las costas. También lo es la inhospitabilidad de los desiertos, de los árabes beduinos, al considerar su proximidad a las tribus nómadas como un derecho a saquearlas. El derecho de hospitalidad, no obstante, es decir, la facultad de los extranjeros recién llegados, no se extiende más allá de las condiciones de posibilidad para intentar un tráfico con los antiguos habitantes. De esta manera pueden establecer relaciones pacíficas, partes alejadas del mundo, relaciones que se convertirán finalmente en legales y públicas, pudiendo así aproximar al género humano a una constitución cosmopolita. Si se compara la conducta inhospitalaria de los estados civilizados de nuestro continente, particularmente de los comerciantes, produce espanto la injusticia que ponen de manifiesto en la visita a países y pueblos extranjeros. Para ellos significa lo mismo que conquistarlos. América, los países negros, las islas de las especies, el Cabo, etc., eran para ellos, al descubrirlos, países que no pertenecían a nadie, pues a sus habitantes no les tenían en cuenta para nada. En las Indias orientales, Indostán, introdujeron tropas extranjeras bajo el pretexto de establecimientos comerciales, y con las tropas introdujeron la opresión de los nativos, la incitación de sus distintos estados a grandes guerras, hambres, rebelión, perfidia y la letanía de todos los males que afligen al género humano. China y Japón, Nippon, que habían tratado con semejantes huéspedes, han permitido sabiamente el acceso pero no la entrada, en el caso de China, y sólo un acceso limitado a un único pueblo europeo, los holandeses, en el caso de Japón, a los que además
excluyen de la comunidad de los nativos como a prisioneros. Lo peor de todo esto, o lo mejor, desde el punto de vista de un juez moral, es que no están contentos con esta actuación violenta, que todas estas sociedades comerciales están próximas a la quiebra, que las islas del azúcar, sede de la esclavitud más violenta e imaginable, no ofrecen ningún auténtico beneficio, sino que sirven indirectamente a una finalidad no muy recomendable precisamente, cuál es la formación de los marineros para las flotas de guerra y por consiguiente para las guerras en Europa. Y todo esto para potencias que quieren hacer muchas cosas desde su piedad y pretenden considerarse como elegidas dentro de la ortodoxia, mientras beben la injusticia como agua. Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad, más o menos estrecha, entre los pueblos de la tierra, que la violación del derecho en un punto de la tierra repercute en todos los demás, la idea de un derecho cosmopolita no resulta una representación fantástica ni extravagante, sino que completa el código no escrito del derecho político y del derecho de gentes en un derecho público de la humanidad, siendo un complemento de la paz perpetua, al constituirse en condición para una continua aproximación a ella. Suplemento primero. De la garantía de la paz perpetua. Quien suministra esta garantía es nada menos que la gran artista de la naturaleza, Natura Daedala Rerum, en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una finalidad, que a través del antagonismo de los hombres surja la armonía, incluso contra su voluntad. Por esta razón se la llama indistintamente destino, como causa necesaria de los efectos producidos según sus leyes, desconocidas para nosotros, o providencia, por referencia a la finalidad del curso del mundo, como la sabiduría profunda de una causa más elevada que se guía por el fin último objetivo del género humano y que predetermina el devenir del mundo. Causa que no podemos reconocer realmente los artificios de la naturaleza, ni siquiera inferir, sino que sólo podemos y debemos pensar para formarnos un concepto de su posibilidad, por analogía con el arte humano, como en toda relación de la forma de las cosas con sus fines. La relación y concordancia de esta causa con el fin que la razón nos prescribe inmediatamente, el fin moral, es una idea que, si bien es exagerada en sentido teórico, está por el contrario bien fundada, y según su realidad, en sentido práctico. Por ejemplo, utilizar el mecanismo de la naturaleza en relación con el concepto del deber de la paz perpetua. El uso del término naturaleza, tratándose aquí solamente de teoría, no de religión, es también más apropiado para los límites de la razón humana, que debe mantenerse, en lo que respecta a la relación de los efectos con sus causas, dentro de los límites de la experiencia posible, y más modesto que el término de una providencia a la que pudiéramos reconocer, término con el que uno se coloca presuntuosamente en las alas de Ícaro para poder acercarse al sentido de su designio inescrutable. Antes de determinar con mayor precisión esta garantía, será preciso examinar el estado que la naturaleza ha creado para las personas que actúan en su gran escenario, estado que hace necesario, en último término, la garantía de la paz, y examinar después el modo en que suministra esta garantía. La organización provisional de la naturaleza consiste en lo siguiente. 1. Ha cuidado de que los hombres de todas las partes de la tierra puedan vivir. 2. A través de la guerra los ha llevado incluso a las regiones más inhóspitas para poblarlas. 3. También por medio de la guerra ha obligado a los hombres a entrar en relaciones más o menos legales. Es digno de admiración que en los fríos desiertos, junto al océano glacial, crezca todavía el musgo que bajo la nieve,
busca el reno para ser a su vez vehículo o incluso alimento de los samoyedos y hostiacos. Es digno de admiración que los desiertos de arena cuenten con el camello, que parece haber sido creado para viajar a través de ellos con la finalidad de no dejarlos inutilizados. Pero más claro aún brilla la finalidad de la naturaleza cuando se tiene en cuenta que, en las orillas del océano glacial, además de los animales cubiertos de pieles, las focas, los caballos marinos y las ballenas proporcionan a sus habitantes alimento con su carne y fuego con su grasa. No obstante, donde mayor admiración despierta la previsión de la naturaleza es en las maderas que llegan flotando a esas regiones sin flora, sin que se sepa a ciencia cierta de dónde vienen, si las que no podrían construir sus vehículos de transporte, ni sus armas, ni sus cabañas. Así tienen ya bastante con la lucha contra los animales para vivir en paz. Pero lo que los ha conducido hasta allí no ha sido probablemente otra cosa sino la guerra. El primer arma de guerra que el hombre había aprendido a domar y domesticar en la época del poblamiento de la tierra era el caballo, pues el elefante pertenece a una época posterior y a la época del lujo de estados ya establecidos. El arte de cultivar ciertas clases de hierbas, llamadas cereales, cuya primitiva naturaleza no conocemos ya nosotros, y la reproducción y mejoramiento de las variedades de frutas mediante trasplantes e injertos, en Europa quizás solo de dos clases, del manzano y del peral, solo podían aparecer en estados establecidos, donde existiera una propiedad de la tierra garantizada, después de que los hombres, antes en libertad, sin leyes, hubieran sido empujados desde la vida de caza, pesca y pastoreo a la agricultura, y se hubiera descubierto la sal y el hierro, quizá los artículos más buscados en el tráfico comercial entre pueblos diferentes, a través del cual establecieron una relación pacífica entre ellos e incluso con otros pueblos más alejados. Habiendo procurado la naturaleza que los hombres puedan vivir sobre la tierra, ha querido también, y de manera despótica, que deban vivir, incluso contra su inclinación, y sin que este deber presuponga al mismo tiempo un concepto de deber que la vincule con una ley moral, sino que la naturaleza ha elegido la guerra como medio para lograr este fin. Vemos pueblos en los que la unidad de su lengua hace reconocible la unidad de su origen, como los samoyedos en el océano glacial. Vemos por otra parte un pueblo con una lengua similar en las montañas de Altai, separados entre sí por 200 millas. Entre ambos se ha abierto paso otro pueblo, el mongol, pueblo de jinetes y por tanto guerrero, que ha empujado a una parte de aquella raza lejos de esta otra a las inhóspitas regiones heladas, a donde seguramente no se habrían extendido por su propia voluntad. Lo mismo ocurre con los finlandeses en la región septentrional de Europa, llamados lapones, ahora tan alejados de los húngaros, pero tan próximos en su lengua, separados entre tanto por los godos y los sármatos. ¿Y qué otra cosa ha conducido a los esquimales en el norte, quizá los aventureros más antiguos de Europa, una raza totalmente diferente a todas las americanas, y a los fueguinos del sur de América hasta la Tierra de Fuego, sino la guerra, de la que se sirve la naturaleza como de un medio para poblar la tierra? Pero la guerra misma no necesita motivos especiales, pues parece estar injertada en la naturaleza humana e incluso parece estar considerada como algo noble, a lo que el hombre tiende por un honor desprovisto de impulsos egoístas. El coraje guerrero se estima dotado de un gran valor inmediato, tanto por los salvajes americanos como por los europeos en la época de caballería. No solo cuando hay guerra, lo cual es razonable, sino que se estima también de valor que haya guerra, y con frecuencia se ha comenzado una guerra para mostrar simplemente aquel coraje
con lo que se está poniendo una dignidad intrínseca en la guerra en sí misma, y algunos filósofos llegan a dedicarle una loa como una honra de la humanidad, olvidándose del dicho de aquel griego: la guerra es mala porque hace más gente mala que la que se lleva. Hasta aquí la cuestión de lo que la naturaleza hace para su propio fin, considerando al género humano como una especie animal. Ahora viene la cuestión que afecta a lo esencial del propósito de la paz perpetua, lo que la naturaleza hace en relación con el fin que la razón humana impone como deber, esto es, lo que impone para favorecer su finalidad moral. Y como la naturaleza suministra la garantía de que aquello que el hombre debería hacer según las leyes de la libertad, pero que no hace, queda asegurado de que no lo hará sin que la coacción de la naturaleza dañe esta libertad. Esto se garantiza precisamente con las tres relaciones del derecho público: el derecho político, el derecho de gentes y el derecho cosmopolita. Cuando digo que la naturaleza quiere que ocurra esto o aquello, no significa que la naturaleza nos imponga un deber de hacerlo, pues esto solo puede imponerlo la razón práctica libre de coacción, sino que ella misma lo hace, querámoslo nosotros o no. Fata volentem ducunt, nolentem traunt. 1. Aun cuando un pueblo no se viera forzado por discordias internas a someterse a la coacción de leyes públicas, lo haría desde fuera la guerra, pues, según la disposición antes referida de la naturaleza, todo pueblo encuentra ante sí otro pueblo que lo acosa y contra el que debe convertirse internamente en un estado para estar preparado como una potencia contra aquel. Ahora bien, la Constitución republicana es la única perfectamente adecuada al derecho de los hombres, pero también la más difícil de establecer y más aún de conservar, hasta el punto de que muchos afirman que es un estado de ángeles porque los hombres no están capacitados, por sus tendencias egoístas, para una constitución de tan sublime forma. Pero llega entonces la naturaleza en ayuda de la voluntad general, fundada en la razón, respetada pero impotente en la práctica, y viene precisamente a través de aquellas tendencias egoístas, de modo que dependa solo de una buena organización del Estado, lo que efectivamente está en manos de los hombres, la orientación de sus fuerzas, de manera que unas contengan los efectos destructores de las otras o los eliminen. El resultado para la razón es como si estas tendencias no existieran y el hombre está obligado a ser un buen ciudadano, aunque no esté obligado a ser moralmente un hombre bueno. El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, por muy fuerte que suene, siempre que tengan entendimiento. Y el problema se formula así: ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales males inclinaciones. Un problema así debe tener solución, pues no se trata del perfeccionamiento moral del hombre, sino del mecanismo de la naturaleza. El problema consiste en saber cómo puede utilizarse este mecanismo en el hombre para ordenar la posición de sus instintos no pacíficos dentro de un pueblo de tal manera que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coactivas, generando así la situación de paz en la que las leyes tienen vigor. También puede observarse esto en los estados existentes, organizados todavía muy imperfectamente. Los hombres se aproximan mucho en su conducta externa a lo que prescribe la idea del derecho, aunque con toda seguridad no es la moralidad la causa de ese comportamiento, como tampoco es causa de la buena constitución del Estado, sino más bien, al contrario, de esta última hay que esperar la formación moral de un pueblo. De aquí se sigue que el mecanismo natural de contrarrestar las inclinaciones egoístas
que se oponen de modo natural también externamente, puede ser utilizado por la razón como un medio para hacerle sitio a su propio fin, al mandato jurídico, y por ende, para fomentar y garantizar la paz, tanto interna como exterior, en cuanto ésta descansa en el Estado mismo. Esto significa que la naturaleza quiere a toda costa que el derecho conserve, en último término, la supremacía. Lo que no se haga ahora será finalmente por sí mismo, si bien con mayores molestias. Si doblas la caña demasiado, la rompes, y quien quiere demasiado no quiere nada. Friedrich Bouderbecke. 2. La idea del derecho de gentes presupone la separación de muchos estados vecinos, independientes unos de otros. Y aunque esta situación es en sí misma una situación de guerra, si una asociación federativa entre ellos no evita la ruptura de hostilidades, es sin embargo mejor, según la idea de la razón, su fusión por una potencia que controlase a los demás y que se convirtiera en una monarquía universal, porque las leyes pierden su eficacia al aumentar los territorios a gobernar, y porque un despotismo sin alma cae al final en anarquía, después de haber aniquilado los gérmenes del bien. Sin embargo, la voluntad de todo Estado, o de su autoridad suprema, es llegar a la situación de paz duradera dominando a todo el mundo, si es posible. Pero la naturaleza quiere otra cosa. Se sirve de dos medios para evitar la confusión de los pueblos y diferenciarlos: la diferencia de lenguas y de religiones. Estas diferencias llevan consigo ciertamente la propensión al odio mutuo y a pretextos para la guerra, pero con el incremento de la cultura y la paulatina aproximación de los hombres a un más amplio acuerdo en los principios, estas diferencias conducen a coincidir en la paz, que se genera y garantiza mediante el equilibrio de las fuerzas en una viva competencia y no con el quebramiento de todas las energías, como ocurre en el despotismo. Cementerio de la libertad. 3. De la misma manera que la naturaleza ha separado sabiamente a pueblos a los que la voluntad de cada estado gustaría unir con astucia o violencia, basándose incluso en el derecho de gentes, une también a otros pueblos a los que el concepto del derecho cosmopolita no habría protegido contra la violencia y la guerra mediante su propio provecho recíproco. Se trata del espíritu comercial que no puede coexistir con la guerra y que antes o después se apodera de todos los pueblos. Como el poder del dinero es, en realidad, el más fiel de todos los poderes, medios subordinados al poder del Estado, los Estados se ven obligados a fomentar la paz, por supuesto, no por impulsos de la moralidad, y a evitar la guerra con negociaciones, siempre que hay amenaza en cualquier parte del mundo, igual que si estuviesen en una alianza estable, ya que las grandes alianzas para la guerra, por su propia naturaleza, solo muy raras veces subsisten y tienen éxito, incluso con menor frecuencia. De esta suerte garantiza la naturaleza la paz perpetua mediante el mecanismo de los instintos humanos. Esta garantía no es ciertamente suficiente para vaticinar teóricamente el futuro, pero en sentido práctico sí es suficiente y convierte en un deber el trabajar con miras a este fin, en absoluto quimérico.